El día de ayer fue 31 de octubre, ¿cierto? ¿Y qué celebramos? Halloween. No me vaya a decir Halloween, por favor. ¿Okay? Bueno, aquí en Estados Unidos la gente estila mucho el disfrazar a sus hijos e ir a pedir dulces a las casas. Y ciertamente es una tradición linda, ¿verdad? Mientras no nos metamos con asuntos de brujas o monstruos o demonios, está bien si los disfraces son inofensivos. De hecho, tenemos algunos dulces para los niños que vinieron el día de hoy. ¿Cuántos niños hay aquí? Gloria a Dios. Hace la mano. ¿Quién quiere dulces? Los papás, más azúcar. No, por favor, pastor. Bueno. Hermanos, el día de ayer decía yo que celebramos el 503 aniversario de la reforma de la iglesia. Diga conmigo, reforma de la iglesia. Hace 503 años, hermanos, de una persona tuvo consecuencias muy importantes en el futuro de los seguidores de Jesús. ¿Qué tan importante es un acto de una persona? Bueno, pregúntele a esta pareja, seguramente usted lo vio en las noticias, que decidió tener una fiesta para revelar el género de su bebé, ¿verdad? Y usó fuegos artificiales y terminó iniciando un gran incendio. ¿Lo vio? ¿Pudo verlo? Es impresionante, pero el acto de una sola persona. Bueno, hermanos, déjenme decirle algo. Recordamos la reforma porque recordamos la bondad de Dios y la manera en la que Dios usó la vida de un hombre, del doctor Martín Lutero, que junto con otros teólogos y gobernantes de la época sacudieron Europa y los terrenos que hoy son considerados a Alemania, hermanos. Y esto tuvo buenas consecuencias en nuestros días. Diga conmigo, buenas consecuencias. Buenas consecuencias. Y déjenme explicarle un poco a qué me refiero. ¿Cuál fue el impacto de la reforma en la iglesia? Y se puede explicar, ya lo decía Cristal, por medio de 3 sencillos principios. Diga 3 sencillos principios. Dígalo conmigo, solo la gracia. Solo la gracia. Solo la fe. Solo la fe. Y solo las escrituras. Déjeme explicarle un poco. Martín Lutero es el hijo de Hans y Margaret Luther. Él nació en 1483 en un pequeño pueblo en Alemania que se llama Esden. Su padre era minero y trabajó muy duro para que Martín tuviera una buena educación. Así que pudo, por medio de este duro trabajo y el cuidado de su mamá, llegó a la universidad y tuvo un título de bachiller en el área de las artes. Y luego se enroló o se enlistó en la carrera de Derecho en la Universidad de Erfurt. Iba a decir dónde está esto, ahí mismo, en lo que hoy se conoce como Alemania. Y Martín Lutero estaba decidido a ser abogado. Pero un día regresando, ¿verdad? Un día regresando de visitar a sus padres hacia la universidad, se encontró con una gran tormenta eléctrica. ¿Sabe usted qué es una tormenta eléctrica? ¿Sí? ¿Qué es una tormenta eléctrica? Cuando caen los relámpagos y los rayos. ¿Le ha tocado estar en una? Bueno, antes no había autos, entonces imagínese a Martín en medio de la nada, ¿verdad? Camino a la universidad y en eso le caen unos rayos y este hombre temió por su vida, tuvo miedo de morir y dijo: Santa Ana, ayúdame. Y no se refería a la ciudad de Santa Ana, que es nuestra vecina, ¿no? No se refería a ninguna, no, se refería a una mujer que era considerada santa para la iglesia en ese momento. Dijo: Santa Ana, ayúdame. Y si me ayudas, voy a enlistarme en el convento. ¿Y qué cree? Que Lutero se metió al convento. Pero ¿sabe una cosa? En realidad, Lutero se daría cuenta más tarde que a pesar de sus esfuerzos por presentarse delante de Dios sin culpa, sin pecado y sin dudas, eran imposibles. A menudo los pensamientos y las dudas lo traicionaban. ¿Alguna vez ha tenido usted dudas? ¿Alguna vez sus pensamientos lo han traicionado? Así Martín se sentía dudoso de su fe. Así que el encargado del convento decidió mandarlo a la Universidad de Wittenberg, en Alemania, para que Lutero entrara a estudiar teología. Fíjese usted. Y entonces Lutero entra en contacto por primera vez con las Escrituras. Diga conmigo, Escrituras. Y cuando hablamos de las Escrituras, hermanos, nos referimos a la Biblia.
Pero ¿sabe qué? La ventaja de Martín Lutero es que él conocía el hebreo y el griego. Así que él no se conformó con las lectures o conferencias que le daban, sino que él mismo fue a los idiomas originales de las escrituras. Y entonces, a través del idioma original se dio cuenta de que en realidad nadie podía tener una buena relación con Dios por sus propios esfuerzos. Fíjese lo que dice la Biblia en Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor a nosotros, nos dio vida en Cristo. Porque aun cuando estábamos muertos en pecados, dice Pablo, por gracia ustedes han sido salvados. Así que Lutero, hermanos, como nosotros hoy nos podemos dar cuenta de que ni aun nuestras mejores obras, nuestros mejores actos son suficientes para establecer una relación de amor y bondad de Dios. En otras palabras, hermanos, solo es por la gracia de Dios. Es un regalo que no merecemos, por el cual podemos establecer una relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gustan los regalos aquí? A todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Fue el cumpleaños de Arturo, imagino que a él le gusta recibir regalos y ya nos da un regalo para nuestro hermano Arturo. Estamos muy contentos por su cumpleaños. Pero así es la gracia, hermanos. La gracia es algo que se te da a veces como eso, como algo gratuito, a cambio de nada. Y es la relación que Dios establece con nosotros. Bueno, déjenme seguirle contando. Años más tarde, Martín Lutero tuvo la oportunidad de viajar a Roma. Y sabe que hay en Roma, ¿no? Ciertamente allá está la sede de la Iglesia Católica Romana. Bueno, y él se percató que algo no marchaba bien hace 500 años. ¿Sabe por qué? Porque le sorprendió la cantidad de lugares que tenían reliquias y objetos antiguos, ¿verdad? Donde la gente tenía que formarse y tenía que pagar para poder acercarse. Y decían, mira, estos son los clavos que atravesaron las manos de Jesús. Esta es la puerta, ¿verdad? La madera de la puerta en donde vivía Pedro. Y así había cualquier cantidad de objetos a los que la gente se acercaba porque pensaban que tenían un poder milagroso. ¿Ok? Pero una vez más, Lutero podía ver en contraste con la Biblia de que en realidad no hay ninguna otra persona por la cual podamos ser salvos. Hechos 4 dice, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. En otras palabras, Lutero se dio cuenta de que no hay intermediarios delante de Dios, solamente uno, y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice Hebreos 4:14, por lo tanto, ya que tenemos un sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Entonces ahí tienen a Martín contrastando entre lo que veía y lo que decían las Escrituras. Y hermano, se dio cuenta en Efesios 2, 8, 9, cuando la Biblia dice que la gracia de Dios es la que nos ha salvado por medio de la fe. Diga conmigo, por medio de la fe. Y dice, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se jacte o se vanaglorie, es decir, para que nadie se sienta orgulloso. En otras palabras, Martín Lutero se dio cuenta de que no obtenemos el favor de Dios, la salvación de Dios por medio del dinero. No la obtenemos por medio de las obras o por una lista de buenas obras o de ser demasiado santos. ¿Quién puede ser santo delante de Dios, hermano? ¿Quién puede ser perfecto? Somos santos en el sentido de que somos apartados por Dios. Pero en realidad, si usted y yo somos sinceros, tenemos muchos defectos todavía. Pero bueno, ese es el segundo principio. Solo la fe, ya dijimos, solo la gracia. Dígalo conmigo, solo la gracia. Solo la gracia. Solo la fe. Solo la fe. Y Cristo es la que nos salva, ¿verdad? Y la tercera es solamente la Escritura. Ahora déjenme explicarlo un poco más. ¿Sabe dónde empezó este gran movimiento? Cuando el Papa Leo X
y déjeme hablar un poquito de historia, construyó la Capilla Sixtina. Escucha hablar de la Capilla Sixtina, que tiene unas pinturas maravillosas del pintor Miguel Ángel, ¿cierto? Bueno, pues eso costó mucho dinero. Bueno, la historia explica que la iglesia, con tal de recuperar esa inversión, entonces mandó a comisionados para que fueran a los pueblitos. Los pueblitos empezaron a vender algo que se llamaba indulgencias. Diga conmigo, indulgencias. ¿Qué prometía este documento? Bueno, era un documento así como este, ¿verdad? Y en este documento usted podía acercarse y podía decir, ¿sabe qué? Yo tengo pues un abuelito y un tío que murieron, ¿verdad? Y entonces la iglesia enseñaba acerca de la existencia del purgatorio. ¿Ha escuchado hablar del purgatorio? Es el lugar en donde se tenía la creencia de que las personas estaban como en un punto intermedio. No estaban ni en el cielo ni en el infierno. Estaban en el purgatorio, purgando, ¿verdad?, sus condenas. Bueno, pues este documento llamado indulgencia prometía que cuando usted colaboraba y aportaba económicamente, entonces el alma de su ser querido salía del purgatorio e iba con Dios. ¿Qué piensa de esto? Bueno, Lutero se dio cuenta, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a explicar y empieza a escribir 95 tesis, 95 declaraciones, en donde él dice, pues esto no concuerda con lo que la Biblia enseña. Y entonces él va, y en este hecho que se recuerda hasta el día de hoy, va y clava en la puerta del castillo de Wittenberg estas 95 tesis. Él no se está separando de la iglesia, él no está haciendo rebelde, solamente invitó a un debate teológico con los teólogos de Roma, ¿sabe? Así que lo que sucedió después, hermanos, fue algo muy importante, porque ha escuchado hablar usted de la imprenta, ¿cierto? Y la imprenta, hermanos, propició que las enseñanzas de Lutero se propagaran como la pólvora. Y mucha gente muy pronto empezó a leer sus documentos, sus escritos, a copiarlos y a pegarlos. Entonces, la fama de este monje y ahora profesor de teología se volvió muy grande. Pero Lutero nunca buscó una gloria para sí mismo. Él quería predicar el evangelio de Dios. Jesucristo sana, hermanos, Jesucristo salva y Jesucristo viene otra vez. Eso es lo que el Señor, lo que Lutero enseñaba, que Cristo murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día y vendrá de nuevo. Esa fue. Pero bueno, ¿qué sucedió? Sin duda esto no le gustó a la iglesia romana. Y lo que sucedió es que la iglesia tuvo que apoyarse en el emperador romano de esa época, llamado Carlos V, ¿verdad? Así como el chocolate, siempre chocolate Carlos V. Bueno, pues ese mismo personaje, ¿verdad?, cita a Martín Lutero a una audiencia que se llama en la ciudad de Worms, ¿verdad? En la dieta de Worms. Y ahí lo citan a Lutero y le dicen, a ver, quiero que nos digas, ¿tú has escrito estos documentos? Y entonces, si él se retractaba, no iba a pasar nada. Pero Lutero dijo, no me es posible por razones de conciencia. Por el contrario, mi vida está vinculada a lo que dicen las Escrituras. Fíjese, Martín Lutero, hermanos, se volvió un estudioso minucioso de la Biblia. Diga conmigo, la Biblia. ¿Y sabe qué? Lo que sucedió es que por respeto a Lutero, pero sobre todo al gobernador, al príncipe elector de Saxonia, no lo apresaron, no lo mataron, pero lo dejaron en un estado legal en el que cualquiera que lo observara en la calle podía matar a Lutero. Y entonces él se va y se esconde en un castillo y ahí permanece encerrado. Pero el movimiento había empezado ya. ¿Y cuál fue, hermanos? Por eso dice la Biblia que todas las cosas ayudan a los que aman a Dios para bien. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A veces las pruebas que estamos viviendo hoy no las entendemos, pero el resultado va a ser algo bueno, algo positivo, hermanos.
Bueno, lo que le quiero decir es que ese tiempo encerrado de Lutero, donde no podía salir ni a que le diera el aire, estaba peor que encerrado en tiempos de coronavirus, hermanos. Lutero lo utilizó para poder traducir la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque antes las misas se hacían en latín. Entonces imagínense, si a veces yo aquí predico y enseño y se le olvida a veces lo que decimos, imagínense en latín, ¿qué usted va a entender? Bueno, en aquel tiempo las misas eran en latín y solamente había al menos una versión de la Biblia, la Vulgata, que era una traducción del idioma original al latín. Entonces, ¿qué sucedió? Ese tiempo sirvió para que Martín tradujera no del latín, sino del hebreo el Antiguo Testamento y del griego el Nuevo Testamento. Iba a decir, ¿y eso en qué nos beneficia? Bueno, hermanos, yo quiero decirle que usted y yo tengamos una versión de la Biblia en nuestro idioma, hermanos. Así que usted y yo podemos acercarnos confiadamente a la palabra de Dios por la valentía y la manera en la que Dios usó a Martín Lutero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, y esto nos da lugar a la tercera sola, solo la Escritura. Solo la Escritura, porque es la única fuente de revelación de Dios. Y es la autoridad final, hermanos, para asuntos de fe y práctica. Así que si usted quiere saber cómo ser salvo en esta vida, debemos de ir, hermanos, a la Biblia. Si usted quiere aprender a ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, hermanos, usted puede ir a la Escritura. Si usted quiere adquirir humildad y paz y esperanza, hermanos, podemos ir a la Biblia. Por eso dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, así que hoy celebramos, ayer celebramos el día de la Reforma. Y hemos, hermanos, recordado que somos salvos por gracia. Diga conmigo, solo la gracia de Dios. Solo la fe en Cristo, hermanos, y solo las Escrituras. Así que, hermanos, ese movimiento que empezó hace 503 años, hoy sigue permeando en las iglesias del mundo. Y con esto quiero terminar este mensaje, hermanos. El día viernes, hermanos, yo tengo un amigo que quiero mucho, que se llama Jaime López Gopar. Y Jaime López Gopar lo conozco cuando todavía andaba de novio con mi esposa, ¿sabe? Hace 13 años ya. Y Jaime López Gopar me gustó mucho su historia porque él fue un chico que creció en un barrio difícil. Imagínense East LA. ¿Cómo es allá? ¿Cómo está por allá? Está pesado, ¿no? Hay gangas, hay drogas, ¿verdad? Y hermanos, a mí me impresionó la historia de Jaime y de cómo de estar en una situación de dificultad en gangas, de situación de riesgo con adicciones, de alcohol, de estar a punto de perder su vida, el Señor Jesucristo lo saca de ahí y lo lleva y lo aparta para prepararlo para predicar su palabra. ¿Cómo se conecta eso con nuestra historia? Dios usó la vida, hermanos, de Martín Lutero para que Jaime López en los 2000 tuviera la palabra de Dios en su idioma y fuera discipulado. Y decidió, hermanos, y Dios tocó su corazón para moverlo y prepararlo para ser ahora un misionero. Entonces él ahora está trabajando en un país de África, compartiendo la palabra de Dios con su familia. Lo que él aprendió de la Escritura, lo que él aprendió de que solo la gracia, solo la fe en Cristo, hermanos, nos salva. Y solo las Escrituras, ahora él lo está transfiriendo a otras personas. ¿Se da cuenta? Y yo tengo una pregunta para usted. ¿Cómo impactan estas palabras de la Biblia en su vida? ¿O es para usted la verdad? No hay muchas verdades, hermanos. Es la verdad divina revelada por Cristo a nosotros. Y hubo quien murió
Hermanos, Martín Lutero no fue a la hoguera, pero muchos antes que él fueron a la hoguera precisamente por contradecir lo que la religión oficial decía. Así que lo que usted tiene ahí en sus manos, cada día, hermanos, ha pasado por varias pruebas. Y damos gracias a Dios porque eso empezó hace 503 años, el día de la reforma de la iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermanos? ¿Quiere dar gracias a Dios? ¿Sabe qué? Póngase de pie. Y vamos a cantar, hermanos, Sublime Gracia. Porque Martín Lutero, hermanos, se dio muy rápido cuenta de que no había nada que el ser humano pudiera ofrecerle a Dios. Es un regalo de gracia lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Él no le preguntó si usted quería. Él vino a la cruz para dar su vida en rescate de muchos. Así que ahora nosotros, hermanos, podemos decir: Señor, es tu gracia sublime la que nos rescata. Gracias. Dos más después. Gracias. Sí, Señor Jesús. Cante con nosotros. Sublime gracia. En la hoja suelta, por favor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Sí, Señor. Gracias por perdonarnos. Por perdonar nuestros pecados, Señor. Por este gran regalo de salvación. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Dígale a Dios, de mi maldad. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, su gracia y amor. De mi maldad me libertó, Sí, Señor. mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Gracias, Dios, por poner tu mirada en nosotros. Y cuando ansió por siglos mil, brillando esté cual sol, yo canto
solo tu gran amor. Gracias, Señor, por ayudarnos a recordar la reforma de la iglesia. Señor, porque usaste la vida de Martín Lutero para recordar que somos salvos por la gracia. Es un regalo inmerecido, Señor, que tu Hijo Jesucristo haya venido a este mundo a dar su vida por nosotros. Solo la fe, Señor. Y es una fe que no viene de nosotros, es una fe que es un regalo de ti, oh Señor y Dios. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos de esa promesa, Dios. A recordarla cuando algo vaya mal en la vida, cuando la enfermedad nos ataque, cuando la prueba. Señor, ayúdanos a recordar que estamos resguardados en la promesa de salvación, de perdón de pecados y de resurrección. Y Señor, gracias también porque nos enseñas que solo la palabra de Dios es aquella, Dios, que nos prepara para ser más como Jesús, que nos muestra el camino al Padre, que nos enseña, Señor, a ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, que es un espejo para nosotros. Que tu palabra, Señor, traiga en nosotros transformación por tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, nos conforte y nos anime hoy y siempre recordando esta historia. Y ayúdanos, Señor, a también acercarnos a tu palabra, porque cada día tú quieres hablarnos. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes a ella. Te pedimos que nos des fe y nos acerques a tu verdad. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor, oramos como tú nos enseñaste a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Y perdona, Dios, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal, porque tuyo, Dios, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.